Nunca pensé que mis manos, tan acostumbradas a remendar vidas rotas, temblarían así frente a un hombre que llevaba mi misma sangre. Pero aquí estoy, escribiendo a la luz mortecina de una vela robada, mientras afuera el invierno de 1943 mastica los huesos de quienes aún resisten. Hoy atendí a alguien que no merecía ser salvado. No lo digo por rabia, o tal vez sí, pero hay heridas que duelen más que una bala, y él abrió una dentro de mí que aún sangra, silenciosa. Lo trajeron al amanecer, entre dos soldados soviéticos que lo empujaban como si fuera un animal herido. Colaborador, dijeron. Esa palabra siempre me golpea más fuerte que cualquier explosión. Era polaco, igual que yo, pero servía a los nazis. Un traidor. Cuando lo vi tirado en la camilla, con el rostro cubierto de barro congelado y sangre seca, pensé que la guerra había decidido castigarlo por mí. Pensé que lo dejaría morir sin remordimientos. Pero no fue así. Su respiración era débil, casi un susurro perdido entre los lamentos del hospital improvisado. Me acerqué para comprobar sus signos vitales y al retirar el vendaje sucio de su pecho, lo reconocí. Mi corazón se detuvo. Ese hombre, ese traidor, había sido mi vecino. Había jugado conmigo en los veranos antes de que la guerra nos robara la inocencia. Y había sido también quien denunció a mi hermano cuando se unió a la resistencia. Mi hermano, que nunca volvió. Sentí que mis manos ardían. El bisturí se volvió pesado, como si la memoria me lo arrancara de los dedos. Todo mi cuerpo gritaba que lo dejara morir. La justicia de un destino cruel parecía finalmente alinearse. Pero entonces abrió los ojos. Y en ese instante no vi al colaborador, ni al delator, sino al niño que una vez me regaló un pan cuando yo tenía hambre. Ese recuerdo, tan absurdo en medio del infierno, me quebró. Lo salvé. No sé si hice lo correcto. No sé si alguna vez podré perdonarme por ello. Pero mientras escribo esto, siento que esta decisión cambiará todo. Quizás su vida, quizás la mía, quizás nada. Pero la guerra tiene su manera de torcer el alma hasta que confiesa lo que realmente somos. Y hoy, frente a él, descubrí algo que no quería saber, que incluso en el odio aún queda un espacio para la compasión, y quizá ese sea mi pecado más grande. No sé cuántas veces he tratado de cerrar los ojos para olvidar lo que ocurrió esta mañana, pero cada vez que lo intento, vuelve la misma imagen. Su rostro pálido, su respiración quebrada y mis manos manchadas con su sangre. La sangre de un traidor, de un hombre que entregó a mi hermano a los alemanes. Afuera, el viento se cuela entre las tablas rotas del techo y parece susurrar su nombre, recordándome que en esta guerra no existe el olvido, solo heridas que tardan demasiado en cicatrizar. Este diario es lo único que me mantiene cuerda. Aquí escribo lo que no puedo decir en voz alta, lo que ninguna enfermera debería admitir. Tal vez por eso estás aquí, leyendo mi historia, intentando comprender cómo una mujer que perdió tanto pudo tomar una decisión así. Antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios desde qué ciudad me acompañas. Quiero imaginar por un instante que, más allá de estas ruinas, aún existe un lugar donde las voces no se quiebran con el dolor. Sé que has llegado hasta aquí buscando más que un relato de guerra. Buscas un fragmento de humanidad entre tanto horror, y prometo mostrártelo. Pero también quiero pedirte que te suscribas al canal. Aquí contamos historias que no están en los libros de historia, cartas que nunca fueron enviadas, confesiones que nadie escuchó. Cada inscripción tuya mantiene viva esta memoria que tanto luchamos por preservar para que el sufrimiento de aquellos que ya no están no se pierda entre el ruido del mundo moderno. Mientras escribo, escucho los pasos apresurados en el pasillo. Nuevos heridos llegan del frente. Sé que en cualquier momento tendré que guardar este diario y volver a enfrentar la muerte cara a cara. Pero antes quiero que entiendas algo. Salvarlo no fue un acto de nobleza. Fue una condena. Para él y para mí.
A veces la guerra nos obliga a elegir entre la justicia y la compasión, y ninguna de las dos deja intacta el alma. Si estás listo para continuar esta historia conmigo, respira hondo. Lo que viene a continuación no es fácil de leer, ni de escribir, pero es real, es humano y es parte de mí. Dale like a este video para que más personas puedan conocer esta verdad. Ahora sí, volvamos a ese amanecer congelado de 1943, cuando el destino decidió ponerlo de nuevo en mi camino. El amanecer siempre llega antes de que estemos preparados para él. En el frente oriental, el día no trae luz, trae revelaciones. Ese 3 de febrero de 1943, la claridad pálida del cielo comenzaba a filtrarse entre las vigas rotas del tejado, cuando escuché los gritos fuera del hospital improvisado. Eran pasos, órdenes secas en ruso, el arrastre de algo pesado sobre la nieve endurecida. Yo estaba organizando vendas y botellas de yodo, intentando ignorar mi propio cansancio, cuando uno de los soldados soviéticos entró empujando la puerta con el hombro. «Traemos un colaborador», dijo. «Todavía respira». Lo vi por primera vez a través del humo que salía de un brasero apagado. Su cuerpo estaba rígido, cubierto de barro congelado y sangre reseca. No parecía un hombre. Parecía un resto de alguien que había sido tragado y escupido por la guerra. Lo dejaron caer sobre una camilla sin cuidado alguno, como si su valor fuera nulo. Me acerqué con la indiferencia profesional que adopta cualquier enfermera en tiempos de guerra. Una vida es una vida, aunque sepamos que algunas pesan más que otras. Pero mientras limpiaba el barro de su rostro, algo dentro de mí comenzó a tensarse. Primero fue su nariz, recta, ligeramente torcida hacia la izquierda por alguna caída de la infancia. Luego sus labios, agrietados pero familiares. Y entonces, cuando retiré la venda de su frente, lo supe. Ese parpadeo involuntario de reconocimiento me atravesó como una bala. Era Marek Kowalski, el niño que me acompañaba al río en verano, el joven que me regaló un pan cuando mis padres no tenían nada, y el hombre que años después se unió a los alemanes. El hombre cuya denuncia había sellado el destino de mi hermano. Sentí que mi garganta se cerraba. No podía respirar. Las voces a mi alrededor se volvieron un rumor distante. La guerra tiene muchas formas de romper a una persona, pero pocas son tan crueles como enfrentarla con un fantasma del pasado. Uno que respira, sangra y depende de tus manos para vivir. Apreté los puños, intentando dominar el temblor que comenzaba en mis muñecas y subía hacia mis brazos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Por qué aquí, en mis manos, y no en el olvido de algún campo nevado? Retrocedí medio paso. La lógica médica me decía que debía evaluarlo. Pulso, heridas, hemorragias internas. Pero mi corazón gritaba otra cosa. Gritaba el nombre de mi hermano, Janek, arrastrado por soldados alemanes meses atrás. Gritaba la noche en que nuestra puerta fue derribada. Gritaba la mirada culpable de Marek cuando evitó mis ojos en la calle, días antes de desaparecer con el uniforme enemigo. No supe qué hacer. Una parte de mí deseaba que su vida se desvaneciera ahí mismo, ante mí, como polvo arrastrado por el viento. Pero entonces escuché algo. Un gemido, casi un susurro, escapó de sus labios. Era un sonido humano, vulnerable, despojado de toda culpa. Un recordatorio cruel de que, pese a todo, seguía siendo un hombre. Me obligué a acercarme nuevamente. Coloqué mi mano sobre su pecho, buscando el ritmo de su corazón. Latía irregularmente, pero latía. El cuerpo lucha por vivir incluso cuando el alma está perdida. Y ese latido, frágil y testarudo, me ató a una responsabilidad que no había pedido. ¿Puedes salvarlo?, preguntó uno de los soviéticos. Miré al soldado de reojo. Su tono no mostraba urgencia ni compasión, era simple curiosidad. Para ellos, Marek no era más que un objeto defectuoso del enemigo. «Puedo intentarlo», respondí,
aunque mi voz sonó ajena, como si perteneciera a otra mujer. No podía explicar por qué dije esas palabras. Quizá fuera el instinto, quizá la costumbre, quizá un castigo que yo misma me imponía. Comencé a limpiar la herida de su abdomen. La sangre brotaba lentamente, oscura, espesa. Cada vez que mi mirada se cruzaba con su rostro inmóvil, una punzada de rabia me atravesaba. Pero mis manos, traicioneras, seguían moviéndose con precisión. Había aprendido a separar mi corazón de mi trabajo, pero nunca pensé que tendría que hacerlo con él. Cada vendaje, cada punto de sutura, era una batalla entre lo que sentía y lo que debía hacer. En algún momento, mientras trabajaba, recordé una frase que mi madre solía repetir. La piedad también es una forma de valentía. No sé por qué quiso regresar a mí en ese instante. Tal vez la necesitaba. Tal vez era un intento de salvarme de mi propio odio. Porque mientras cosía la piel desgarrada de Marek, sentí que algo dentro de mí se rompía o se abría. No sé cuál de las dos cosas fue. Cuando terminé, mis manos estaban cubiertas de sangre tibia. Lo miré una última vez antes de cubrirlo con una manta áspera. No sabía si había salvado su vida o prolongado su castigo. El hospital olía a pólvora, a metal, a invierno, y mientras el viento rugía afuera, comprendí que aquel día no sería recordado por la herida de Marek, sino por la mía. La mañana avanzó lentamente, como si el tiempo mismo se negara a moverse dentro de aquel hospital improvisado. Después de estabilizar a Marek, me fui a lavar las manos en un balde de agua helada. El líquido rojizo se arremolinaba antes de desaparecer en el suelo de tierra, pero su sangre parecía seguir adherida a mi piel. Froté con fuerza, hasta sentir que la piel se me irritaba. Aún así, la mancha seguía allí, no fuera, sino dentro de mí. Sentía que mi propia alma estaba contaminada por la contradicción de lo que había hecho. Caminé hacia la sala donde guardábamos los suministros. El lugar estaba oscuro, iluminado apenas por una bombilla colgante que parpadeaba sin cesar. Cada sombra parecía observarme, juzgarme. Abrí la caja de vendas, pero mis manos temblaban. ¿Qué diría mi hermano si pudiera verme? Janek siempre fue más fuerte que yo, más firme, más dispuesto a luchar aunque significara morir. Me imaginé su voz, rota pero severa, preguntándome por qué había salvado al mismo hombre que lo entregó. No tenía una respuesta. Tal vez nunca la tendría. Volví a la sala principal. Varios soldados soviéticos entraban y salían cargando heridos. El olor a pólvora, sangre y desinfectante se mezclaba formando una neblina pesada. Me moví entre ellos casi por inercia, revisando lesiones, cambiando vendas, intentando que nadie notara mi agitación. Quería desaparecer, disolverme en la rutina. Pero cada vez que la camilla de Marek entraba en mi campo de visión, sentía un nudo en el estómago. Había algo profundamente injusto en que él estuviera vivo. Y mi hermano no. Me acerqué a otros heridos. Un joven soviético con quemaduras en el brazo lloraba en silencio. Le tomé la mano y le aseguré que viviría. Una mujer del pueblo, alcanzada por metralla, murmuraba oraciones mientras yo limpiaba sus heridas. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, suficientes para mostrar un agradecimiento que me atravesó por completo. Esos gestos, tan pequeños, me recordaban por qué había elegido ser enfermera. ¿Por qué? Incluso en medio de la barbarie, creía que una vida podía valer algo. Pero al mirar a Marek, ese sentido se desmoronaba. Me obligué a acercarme a él. Su respiración era irregular pero constante. Tenía los labios entreabiertos y una expresión casi infantil, como si el sufrimiento lo hubiera reducido a un estado primario. Observé su pecho vendado, las suturas cuidadosamente cerradas. ¿Por qué mis manos no habían temblado lo suficiente para fallar? Una parte de mí deseaba haber cometido un error, uno pequeño, uno casi imperceptible, pero que lo hubiera llevado a la muerte inevitable. Y sin embargo,
Aquí estaba, vivo, gracias a mí. Me incliné sobre él para revisar su pulso. En ese momento, su cabeza se movió apenas un centímetro. Un susurro escapó de sus labios. Elena, mi nombre. Reconoció mi voz, o quizá mi presencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No lo había escuchado pronunciar mi nombre desde hacía años. Recordé el día en que vino a mi casa, antes de unirse a los alemanes, intentando explicar algo que no pude, o no quise, escuchar. Tal vez buscaba perdón, tal vez una excusa, tal vez solo quería huir del peso de ser polaco bajo ocupación. Me aparté bruscamente, como si su voz me hubiera quemado. No respondí. No podía. No quería. Sabía que despertar implicaría enfrentar una conversación que no deseaba tener. Una conversación donde habría más preguntas que respuestas, más heridas que alivio. Y aún así, una parte de mí entendía que el silencio también era una forma de crueldad. Lo dejé murmurar en su inconsciencia, como si sus palabras se perdieran en un vacío del que no podría regresar. Una explosión cercana sacudió las paredes del hospital. Las ventanas temblaron y el suelo vibró bajo mis pies. Los soviéticos corrieron hacia la salida. Algunos heridos comenzaron a quejarse, otros lloraban. Me arrodillé instintivamente junto a la camilla más cercana y cubrí al soldado con mi cuerpo para protegerlo de posibles fragmentos. Cuando todo se calmó, me quedé allí, respirando con dificultad. La guerra seguía reclamando su tributo, sin descanso, sin piedad. Cuando me levanté, mi mirada volvió a Marek. Su rostro seguía inmóvil, ajeno al caos. Y en ese instante, algo inesperado me atravesó. Alivio. No por él, sino por mí. Porque mientras permaneciera inconsciente, no tendría que enfrentar la verdad de lo que habíamos sido. No tendría que escuchar su versión, ni su arrepentimiento, ni su cobardía. El silencio era un refugio frágil, pero necesario. Me senté junto a la estufa apagada, abrazando mis rodillas. El frío se filtraba por todos lados, pero no era eso lo que me hacía temblar. Era la certeza de que salvarlo no había cerrado ningún ciclo. Solo había abierto uno nuevo, más oscuro, más complejo, más doloroso. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que entrar en él. Porque Marek iba a despertar, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La tarde cayó con un silencio extraño sobre el hospital. No era el silencio tranquilo de un día que termina, sino ese silencio espeso que anticipa una tormenta, o una verdad. Me acerqué a la camilla de Marek casi contra mi voluntad. Su rostro estaba pálido, pero ya no tan rígido como antes. La línea de su respiración se había vuelto más profunda. Su cuerpo, por fin, comenzaba a responder al tratamiento. Me quedé mirándolo en silencio, preguntándome quién despertaría primero. ¿Él o los demonios que traía conmigo? Me senté a su lado para revisar sus signos vitales. El pulso era débil, pero estable. Apreté los labios, intentando no pensar en la absurda ironía que estaba viviendo. Yo, una enfermera polaca, estaba cuidando con mis propias manos al hombre responsable de la tragedia de mi familia. La guerra tiene una manera perversa de torcer los destinos, de obligarnos a enfrentar lo que intentamos olvidar. Y en ese momento, comprendí que su despertar sería inevitable, y que yo no estaba preparada para ello. Mientras tomaba notas en el cuaderno médico, escuché un movimiento leve. El sonido fue casi imperceptible, como el roce de una hoja en otoño, pero bastó para congelar mi respiración. Levanté la mirada. Marek movió los dedos de la mano izquierda, luego frunció el ceño. Su pecho se levantó con un suspiro doloroso. Me quedé inmóvil, con la pluma suspendida en el aire. Era como ver abrirse los ojos de un fantasma que yo misma había intentado enterrar. Sus párpados temblaron y lentamente se abrieron. Por un instante no reconoció el lugar. Su mirada vagó por el techo roto,
por las sombras del hospital, por la neblina que se colaba por las ventanas. Luego sus ojos se posaron en mí. Sentí que la sangre se me helaba. No supe si fue sorpresa, culpa o alivio lo que apareció en su rostro, pero fue real, humano, demasiado humano para soportarlo. «Helena», murmuró, con una voz tan quebrada que parecía pertenecer a otro hombre. Su mano buscó la mía, pero yo me aparté instintivamente. No podía permitir que el contacto borrara los límites que aún intentaba mantener. Él pareció entenderlo. Bajó la mirada, como si recordara quién era para mí y lo que había hecho. Pensé que nunca volvería a verte», dijo, sin atreverse a levantar los ojos. La herida en mi pecho ardió con fuerza. No respondí. No debía. Pero mis ojos, traicioneros, sí lo hicieron. Lo observé fijamente, buscando en su rostro alguna respuesta a las preguntas que me perseguían desde su llegada. ¿Por qué se había unido a los alemanes? ¿Por miedo? ¿Por cobardía? ¿Por traición? ¿Por necesidad? No sabía cuál de esas respuestas dolía más. Lo único que sabía era que mi hermano había pagado el precio de esa decisión. «Marek», dije finalmente con un hilo de voz, «¿por qué lo hiciste?» Sentí mi garganta cerrarse con cada palabra. Él tragó saliva, intentando hablar, pero el dolor en su pecho lo obligó a detenerse. Se llevó la mano a las costillas, respirando con dificultad. Quise ayudarlo por reflejo, pero me contuve. No podía mezclar piedad con justicia. No después de todo lo que había pasado. «Helena, yo no quería», empezó a decir, pero la frase quedó suspendida en el aire, rota. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y arrepentimiento. Vi algo en él que no esperaba. Vulnerabilidad. No la vulnerabilidad del herido, sino la del hombre que lleva demasiado tiempo cargando un peso que lo está destruyendo desde adentro. Un peso que yo no sabía si estaba dispuesta a aliviar. Me levanté de golpe. La silla chirrió y algunos soldados al fondo de la sala me miraron. «Descansa», dije con frialdad. «Ya hablaremos». No sabía si quería escucharlo. No sabía si tenía derecho a perdonarlo. Pero sí sabía que no podía enfrentar todo de una vez. Salí al pasillo, buscando aire. El frío me golpeó en el rostro, devolviéndome a la realidad. Marek estaba vivo, y yo era la responsable. Mientras me apoyaba contra la pared, cerré los ojos. La guerra rugía a lo lejos, pero en mi interior todo estaba en silencio. Un silencio pesado, inquietante. Sabía que su despertar no había resuelto nada. Al contrario, había abierto una herida que yo había mantenido cerrada durante años, una herida que ahora empezaba a sangrar de nuevo, y entendí que más que salvarlo a él, tendría que salvarme a mí misma. El pasillo estaba vacío cuando regresé. Respiré hondo antes de entrar nuevamente a la sala principal. No quería hacerlo. Cada paso que daba hacia la camilla de Marek se sentía como un retroceso hacia un pasado que me había pasado años intentando enterrar. Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Él me había visto, me había reconocido, y ahora había un peso suspendido entre nosotros, una especie de frontera invisible que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Cuando lo vi de nuevo cruzarse, Marek estaba despierto, pero débil. Su mirada vagaba por el techo, como si buscara respuestas en las grietas de madera carcomida. Me acerqué despacio. Al oír mis pasos, giró la cabeza hacia mí. No habló. Yo tampoco. Había palabras que no podían pronunciarse sin que el mundo se desmoronara un poco más. Permanecimos en silencio unos segundos interminables, hasta que él desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era el mismo Marek que había conocido. Había un cansancio en él que no pertenecía a ningún traidor, sino a un hombre quebrado. «Tus heridas necesitan limpieza», dije finalmente, rompiendo la tensión. Mi voz sonó profesional, distante, casi mecánica. Era la única forma de protegerme. Él asintió,
aunque el movimiento le provocó una mueca de dolor. Preparé una bandeja con gasas y antiséptico. Mientras me inclinaba sobre él, sentí sus ojos observándome con una mezcla de culpa y necesidad. No supe si me molestaba o me dolía, tal vez ambas cosas. Pensé que no me ayudarías, después de lo que hice, murmuró, apenas audible. Me detuve. El silencio se volvió espeso entre nosotros. No levanté la mirada. Si lo hacía, temía que mi rabia se desbordara o, peor aún, que mi compasión lo hiciera. Soy enfermera, respondí al fin. Es mi trabajo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no eran toda la verdad, porque había muchos a quienes no habíamos podido salvar, muchos que habían muerto en mis manos sin nunca haber traicionado a nadie. ¿Por qué él sí? ¿Por qué ahora? Marek cerró los ojos, como si mis palabras lo golpearan más duro que las balas. Elena, yo no quería entregarlo. Sentí un latigazo en el pecho. Su voz temblaba. Tu hermano, yo solo quería proteger a mi familia. Estaban amenazando a mi madre, a mi hermana. Los alemanes ya sabían que él estaba en la resistencia. Si yo no hablaba, ellos iban a pagar el precio. Sus palabras se quebraron al final, como cristales rotos en el aire helado. Mi respiración se volvió irregular. Recordé el rostro de Janek, la noche en que se lo llevaron. Recordé sus ojos brillantes, llenos de convicción. Él había elegido luchar, elegido morir, si era necesario. Pero nunca imaginé que la mano que señaló su nombre fuera la de Marek. Lo miré, sin poder evitarlo. Había lágrimas en sus ojos, algo que jamás imaginé ver en él. No supe si era arrepentimiento, miedo o una súplica silenciosa. Tal vez una mezcla de todo. ¿Y qué hay de mi familia?, dije con un filo en la voz que no pude controlar. ¿Qué hay de mi hermano? ¿Qué hay de lo que nos hicieron? Marek tembló. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Lo sé, Elena, y lo siento cada día desde entonces. Pero yo no era fuerte como él. Él eligió luchar. Su voz se apagó. Yo elegí sobrevivir. Aquella confesión cayó entre nosotros como una piedra en un pozo sin fondo. Me quedé quieta, como si sus palabras me hubieran detenido el alma. Había algo terriblemente honesto en su confesión, algo que no encajaba con la imagen del traidor cobarde que había construido todos esos años. Pero la honestidad no borraba el dolor, no devolvía vidas, no reconstruía lo perdido. Y aún así, por primera vez, vi a Marek no como el delator, sino como un hombre atrapado entre miedos y decisiones imposibles. La guerra nos convertía en cosas que jamás imaginamos ser. Terminé de limpiar sus heridas en silencio. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no sé si era por el dolor físico o por la conversación. Cuando terminé, le cubrí el torso con la manta áspera. Marek me miró una vez más. No pidió perdón, no suplicó. Solo me miró con esa mezcla insoportable de culpa y humanidad. Y eso, de alguna manera, era mucho peor. Me levanté sin decir una palabra y me alejé de la camilla. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. La verdad había comenzado a salir a la superficie, pero no traía alivio. Solo más preguntas, más heridas, más sombras. Sabía que nuestra historia no terminaba aquí. No podía. Algo había despertado en ambos, algo que la guerra, con toda su brutalidad, no había logrado enterrar. Y aunque me doliera admitirlo, tenía miedo de descubrir qué era. La noche cayó sin pedir permiso, cubriéndolo todo con un manto azul oscuro que hacía parecer que las ruinas respiraban. El hospital improvisado quedó envuelto en un silencio inquietante, interrumpido solo por los gemidos de los heridos y el crujido de la madera que intentaba resistir el frío. Me ofrecí para quedarme en la guardia nocturna, no porque quisiera, sino porque no podía dormir. Sabía que Marek no tardaría en necesitar atención otra vez, y aunque no quería admitirlo,
Algo en mí no soportaba la idea de dejarlo solo con sus fantasmas. Me senté junto a la estufa apagada, con mi diario sobre las rodillas. Intenté escribir, pero las palabras no salían. Mi mente volvía una y otra vez al mismo lugar. La voz temblorosa de Marek diciendo, «Yo elegí sobrevivir». Esa frase me perseguía, no porque justificara su traición, nada podría hacerlo, sino porque era demasiado honesta, demasiado humana. Y ese era el problema. Yo no estaba preparada para ver humanidad en él. A lo lejos, escuché su respiración entrecortada. No era un sonido fuerte, pero aprendí a reconocer el dolor incluso en susurros. Me levanté lentamente y me acerqué a su camilla. Su rostro estaba cubierto de sudor frío. La fiebre había vuelto. Coloqué un paño húmedo sobre su frente. Al sentir el contacto, sus labios se movieron, murmurando palabras que no comprendí al principio. Después, un nombre escapó de su boca. Aniela, su hermana menor. Recordé cómo la cargaba en sus hombros cuando éramos niños. Algo en mí se quebró al escucharlo. No era justo que esos recuerdos siguieran existiendo dentro de él, cuando dentro de mí se habían convertido en heridas abiertas. Pero la vida nunca fue justa, y la guerra menos aún. Me quedé allí, en silencio, mojando el paño una y otra vez. No sabía si intentaba bajar su fiebre, o la mía. Ese calor extraño en el pecho que no quería reconocer. De repente, Marek abrió los ojos. Estaban vidriosos, perdidos entre la fiebre y la culpa. «Elena», dijo, con una voz que apenas era voz. «No sabes. ¿Cómo pesa?» Tragó saliva. «No sabes cómo me arrepiento». Yo cerré los ojos un momento. Arrepentimiento. Una palabra que había deseado escuchar durante años. Pero ahora que la tenía frente a mí, sentía que no sabía qué hacer con ella. «¿Arrepentido de qué?», pregunté con suavidad. No por compasión, sino por necesidad. Necesitaba escuchar la verdad completa, aunque me desgarrara. Marek parpadeó, como si luchara contra una sombra que lo mantenía atrapado. «De haber tenido miedo», dijo finalmente. «De no haber defendido lo que era correcto. De haber dejado que tu hermano pagara por mi cobardía». Su voz se rompió. «Pensé que si obedecía, si les daba lo que querían, mi familia estaría a salvo. Pero los alemanes no cumplieron». «Nunca cumplen». Cerró los ojos. Una lágrima cayó por su sien. Me quedé paralizada. La traición era una herida profunda, pero la verdad lo era aún más. Porque la verdad, con toda su crudeza, mostraba que las personas pueden caer no por maldad, sino por miedo. Y el miedo era el lenguaje más antiguo de la guerra. Pero entonces pensé en Janek, en su valentía, y una punzada de rabia me atravesó. ¿Por qué mi hermano eligió morir de pie, mientras Marek eligió vivir de rodillas? Mi familia también tenía miedo, dije con un hilo de voz, pero no huyeron. Marek me miró, y en su expresión vi algo que no esperaba: entrega, como si aceptara cualquier castigo que yo quisiera darle. «Lo sé», murmuró, «y por eso todos los días desde entonces he deseado que hubiera sido yo, que me hubieran llevado a mí». Su sinceridad me desconcertó. No era una excusa. Era una confesión, cruda, desnuda, humana. Me senté a su lado. No lo toqué. No podía, pero tampoco podía alejarme. Era como si estuviéramos atrapados en un mismo punto, incapaces de avanzar o retroceder. Entre lo que fuimos y lo que somos. Entre lo que se rompió y lo que, quizás, ya no puede repararse. La fiebre lo venció nuevamente, y sus ojos se cerraron, dejándolo sumido en un sueño agitado. Yo me quedé allí, velando por él, sin saber por qué. La noche avanzó lentamente. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, intentando colarse en nuestros huesos. Yo abrí mi diario, y por primera vez en mucho tiempo, escribí su nombre sin sentir que el mundo se derrumbaba. No sé qué significa eso. No sé si es el inicio de un perdón o la continuación de una herida. Pero sí sé algo: la guerra nos cambia,
Nos arranca capas de odio y nos obliga a mirar lo que queda debajo. Y lo que queda entre Marek y yo, aún no sé cómo nombrarlo. El amanecer llegó con un brillo gris y enfermo, como si el cielo también estuviera cansado de tanto invierno. Me encontraba aún junto a la cama de Marek cuando los primeros rayos fríos entraron por las rendijas del techo. Apenas había dormido un par de minutos aquí y allá, pero mi cuerpo seguía en pie por inercia. Marek respiraba con más calma. La fiebre cedía poco a poco. Algo en él parecía haberse aquietado. O tal vez era yo quien había cambiado durante aquellas horas interminables. Me levanté para revisar otros pacientes. La sala estaba llena de movimientos torpes, susurros en ruso y el olor a vendajes quemados por el frío. Algunos soldados soviéticos me saludaron con un leve asentimiento. Ellos no sabían nada. Para ellos, Marek era otro herido más, otro hombre a medio camino entre la vida y la muerte. Pero para mí era un nudo que no sabía cómo desatar. Mientras atendía a un soldado con un disparo en la pierna, mi mente regresaba una y otra vez a la confesión que Marek me había hecho en la noche. Regresé a su camilla. Esta vez, sus ojos estaban abiertos, aunque apagados por el cansancio. Me observó en silencio mientras tomaba su pulso y revisaba la herida. No habló. Yo tampoco. Pero había algo nuevo entre nosotros. Una verdad incómoda que ya no podía ser ignorada. La fiebre está bajando, murmuré finalmente. Era un simple informe, pero mi voz tembló con una fragilidad que odié mostrar. Él asintió, sin apartar la mirada. «Helena», comenzó a decir con cautela, como si cada sílaba pudiera romper el aire. «Gracias». Esa palabra tan pequeña, tan simple, cayó sobre mis hombros como un peso insoportable. Me giré para evitar sus ojos. «No me las des», respondí. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Marek negó suavemente con la cabeza. «No, no cualquiera. No después de lo que te hice». Sus palabras eran una daga suave, lenta y certera. Sentí un calor extraño subir por mi pecho. No era rabia, no era compasión, era cansancio. Cansancio de odiar, cansancio de llevar una herida que no terminaba de cerrarse. Me senté al borde de su cama, sin mirarlo directamente. «No entiendo nada», admití. «No entiendo por qué elegiste ese camino. No entiendo por qué lo hiciste. No entiendo por qué sigo aquí, cuidando de ti». Fue la confesión más honesta que había hecho en años. Marek tomó aire con dificultad. «Porque lo que fuiste todavía está en ti», dijo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier bomba. ¿Lo que fui? ¿La niña que corría junto al río? ¿La joven que soñaba con estudiar medicina en Varsovia? ¿La mujer que vio a su hermano ser llevado por los nazis mientras Marek bajaba la mirada? ¿Qué parte de mí seguía viva? Me di cuenta entonces de que la guerra había intentado arrancarlo todo. Pero no lo había conseguido del todo. Algo permanecía. Algo que ni siquiera yo era capaz de nombrar. Marek respiró hondo y cerró los ojos un instante, como si buscara fuerzas para continuar. «Yo no merezco tu perdón», murmuró. «Ni siquiera lo pido. Solo necesitaba que supieras la verdad antes de que sea demasiado tarde». Esas últimas palabras me hicieron fruncir el ceño. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté. Marek tragó saliva. «Los soviéticos no perdonan a los colaboradores. Me interrogarán cuando pueda hablar mejor. Y después...» Calló. No necesitaba terminar la frase. Yo ya sabía cómo acababan esas historias. Un vacío helado se abrió en mi pecho. Había salvado su vida, pero no podía salvar su destino. La vida tiene ironías crueles, pero la guerra las multiplica. Me quedé allí, sentada, sin saber qué hacer, sin saber qué sentir. Marek abrió los ojos y los fijó en los míos. «No quiero morir odiado por ti», dijo. Sentí mi respiración detenerse.
Durante un largo instante, no hubo ruido alguno en la sala, solo nosotros dos, atrapados en un espacio que no pertenecía ni al pasado ni al presente. No sé si puedo perdonarte, respondí, con una sinceridad que me desgarró por dentro. Pero sí sé que te veo diferente ahora, no como el traidor que imaginé durante años, sino como un hombre. Él sonrió levemente, con una tristeza que parecía rozar la ternura. Con eso me basta, murmuró. Era tan poco, y al mismo tiempo era muchísimo. Era un respiro en medio de un mar helado. Me quedé a su lado un rato más. No hablamos, no hacía falta. La guerra seguía rugiendo afuera, pidiendo más vidas, más cuerpos, más sacrificios. Pero dentro de ese hospital derrumbado, por un instante, todo quedó suspendido. No sé qué será de Marek cuando llegue su juicio. No sé si lo volveré a ver, pero sí sé que hoy, por primera vez desde que la guerra empezó, sentí que una parte de mí despertaba. Una parte que la guerra no había podido apagar. Esta será mi última entrada del día. El hospital ha quedado en silencio, y solo el crujido del viento contra las paredes me recuerda que aún estamos en guerra. Marek duerme. Su respiración es tranquila, casi imperceptible. Lo observo desde lejos, intentando entender cómo la vida puede ser tan cruel y tan frágil al mismo tiempo. Lo salvé. Lo escuché. Lo enfrenté. Pero aún no sé qué hacer con todo lo que despertó dentro de mí. A veces pienso que la guerra no destruye personas. Destruye las certezas que las sostenían. Sé que mañana vendrán por él. Los soviéticos no esperan, no dudan, y aunque una parte de mí quiera luchar contra ese destino, sé que no tengo poder alguno para detener lo que está por venir. Me pregunto si el perdón sirve de algo cuando la muerte está tan cerca. Tal vez no sea para él. Tal vez sea para mí. Para que el recuerdo de mi hermano no esté atado al odio, sino a la verdad. Una verdad que descubrí cuando, contra todo pronóstico, decidí salvar al hombre que no merecía ser salvado. Cerraré este diario por hoy. No sé qué pasará mañana. No sé si Marek verá otro amanecer o si este será el último que compartimos en silencio. Pero algo cambió en mí, algo que no podré olvidar jamás. La guerra me arrebató tantas cosas, y aún así, hoy me devolvió una parte de mi humanidad. O tal vez me mostró que nunca la perdí por completo. Y si mañana él parte hacia su final, espero que, donde sea que vaya, se lleve consigo esta última certeza. No murió odiado por mí.